Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar para iniciar. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más en esta noche, por el gozo de estar reunidos y venir una vez más a estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por los que vienen en camino, Señor, los que no van a poder venir. Te pedimos que tú también los bendigas. Te pedimos que en esta noche nos asistas por medio del Espíritu Santo, que nuestros corazones, Señor, estén abiertos, nuestras mentes estén abiertas, nuestro espíritu especialmente, Señor, para que tú nos hables, Señor, y tu palabra pueda producir cambios en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que los estorbos, las preocupaciones, cualquier idea o prejuicio, Señor, sea quitado de nuestro corazón, para que de esa manera podamos aprovechar al máximo, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Gracias por la comunión que tenemos por medio del Espíritu. Amén y amén. Gloria a Dios. Este es un tema que está dentro del listado de temas que vamos a compartir. Al final les van a dar una hojita donde ustedes van a tener el resumen del tema. Amén. No se la voy ahorita porque se pone a leerlo usted todo, ¿verdad? Entonces le voy a tener ahí leyendo la hojita y no vamos a tener atención. Pero yo tenía la introducción que el concepto de siervo, yo creo que a todos nos ha sacudido de alguna forma, ¿verdad? Yo no sé si usted, desde la primera clase que tuvimos, donde se conceptualizó el siervo, se ha meditado en él, en ese concepto. Y más que meditado, si usted ha seguido comparando su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de actuar con esos conceptos. Porque si solo lo tomamos como información, pues indudablemente que no nos ayuda mucho, pero si el concepto de siervo poco a poco lo estamos nosotros transmitiendo a nuestra vida, entonces tiene que haber ya tal vez hasta testimonio, ¿verdad? De cómo nosotros verdaderamente estamos tratando de ver si vivimos el tercero. 80, ¿te puedes venir para adelante? Aquí mira. Sí te tengo cerca. Sí, es que no me gusta tener a la gente muy lejos cuando hay lugar aquí cerquita. Ok. Gloria a Dios. No es castigo, ¿verdad? No es castigo, es para poder tenerte cerca, porque siento que así yo los puedo ver y no sé, a mí me pasa eso mucho, pero no me gusta ver las sillas vacías y si hay lugares me gusta que estén cerca. No sé, aguántenme eso. Gloria a Dios. Pero si impresiona el concepto etimológico de la palabra siervo, pues yo creo que a nosotros nos tiene que impresionar un poquito más el pensar cómo trasladar ese concepto a la familia. Y nos vamos a dar cuenta que de repente la cosa se nos complica más todavía. Debido a que casi todos, cuando hablamos de siervo, lo hacemos en el contexto de la iglesia. De hecho, todos nosotros, creo que su esposa no le dice siervo, venía a comer, ¿verdad? Sí, siervo, ahorita voy. No, ¿verdad? Sonaría muy religiosón la cosa. Sin embargo, nosotros que somos muy dados a manejar las cosas a nivel de iglesia, probablemente nos costaría pensar que es este concepto de ser siervo o esta manera de vivir como un siervo de Dios puede involucrar nuestra vida familiar, nuestra vida de trabajo secular, a todos los roles que nos toca que jugar. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de ser siervos, es en todos esos roles. Y cuando lo ponemos así, si en la iglesia es difícil, imagínense en la casa. Y entonces vamos a ver hoy
un poco acerca de esto, de cómo cuando nosotros nos vamos a la familia, tal vez hasta vamos a ser un poquito golpeados, especialmente los varones que estamos aquí. Pero probablemente también las hermanas, ¿verdad? Así que vamos a hablar un poquito del esposo siervo. El esposo siervo. Bueno, el pasaje que yo quiero usar es Efesios 5, 25, bien conocido. Tal vez hasta de memoria lo tenemos ya. Pero quiero usar este pasaje porque creo que el ejemplo del siervo, nosotros lo tenemos en Jesús. Acuérdense que Él se presenta como el siervo del Padre, el siervo de Jehová. Y es que la palabra sirviente es la que golpea, ¿verdad? Pero Jesús fue el sirviente del Padre. Amén. En cierta manera, el Espíritu Santo ahora es el sirviente del Hijo. ¿Y será que nosotros somos sirvientes de Dios? Eso es lo que tenemos que ir chequeando, ¿verdad? Efesios 5, 25, dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. La palabra o la frase que a mí me interesa es: se dio a sí mismo por ella. ¿Qué versión es? La Vulgata. Se sacrificó. Qué interesante, está bonito eso. Se sacrificó. Si usted tiene otra versión que traje aquí, vamos a ver cómo dice la Biblia al día. No sé si usted tiene otra versión por ahí. Pero es interesante porque, acuérdese, nos enriquecemos con las versiones en el concepto que queremos manejar. 5.25 dice aquí: los esposos por su parte deben mostrar a sus esposos el mismo amor que Cristo mostró a su iglesia. Dice: Cristo murió para hacer de ella una iglesia santa. Aquí está un poquito diferente. ¿Se entregó? ¿Esa es la 60? Se entregó. ¿Alguna otra versión? Ahora, note usted que, aunque está hablando del matrimonio, la manera de poder unir la relación de Cristo con la esposa mística es que al final Él nos dice: bueno, yo digo todo esto de Cristo y la iglesia. Pero está hablando de relación esposo-esposa. Y hoy queremos ver el esposo-siervo. Cristo es el esposo-siervo, es el novio ahorita, ¿no? Es el novio-siervo, porque Él es novio. Usted y yo no sabemos si somos novios. Estamos optando, ¿verdad? Si ya le dimos el sí al novio, somos novios. Pero si no le hemos dado el sí al novio, todavía estamos optando. Porque el sí implica muchas cosas. Pero Él es novio. Y se ganó, si usted quiere, la posición de novio cuando hizo esto. Se dio, se sacrificó, se entregó a sí mismo, dice, por ella. ¿Y cómo lo hizo? Hasta la muerte. Y lo hizo por amor. Ahora, el apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos de seguir el ejemplo del Señor, que amó a la esposa o a la novia al punto de entregarse, de sacrificarse. Cuando nosotros unimos este concepto con el concepto que hemos estado viendo, yo creo que sí golpea.
Porque si hemos dicho nosotros que el siervo es un sirviente, es uno que está dispuesto a obedecer. Si hemos dicho que el siervo es uno que no es dueño de sí mismo, su papel de siervo en relación de siervo y esposo, entonces tiene que golpear el concepto cultural que nosotros tenemos. Y por eso yo le pongo aquí como uno de los puntos a desarrollar acá es un ataque a la cultura. ¿Quién me puede definir lo que es cultura? Hábitos, principios, costumbres, tradiciones. ¿Cómo define usted cultura? ¿Cómo? Educación. Aquí hay lugar, hermano, aquí donde siempre se siente usted. Le apartaron el lugar. Decía, cultura, ¿qué piensa? Una forma de vida por tradición. Es el conjunto de todo lo que han dicho ustedes. Está bueno. Hermanos aquí. ¿Cómo? Moral social. Conciencia social. ¿Qué es cultura? ¿Qué piensa usted que es cultura? Hablaba mucho de la cultura, ¿verdad? Me imagino que nosotros como guatemaltecos tenemos una cultura chapina. Forma de vida. El folclore, la idiosincrasia. Muy interesante. Repetilo, por favor. Sí, interesante, ¿verdad? Son las normas aceptadas como valederas en un determinado sector. Uno de los problemas nuestros para poder avanzar en lo que vamos a ver cuando vemos al esposo siervo es que probablemente el esposo siervo debería de estar abierto a ciertas cosas en la familia que golpean su cultura. Y ese es el problema, que todos nosotros somos producto de una cultura. De hecho, cada uno de nosotros crecimos, nos educaron, si es que nos educaron, ¿verdad? Con normas, con conceptos, con valores, con ideas. De tal manera que en este ataque a la cultura, yo creo que nosotros tenemos que manejar o manejamos muchas veces falsos conceptos. Yo le voy a dar aquí algunos falsos conceptos que yo saqué, pero de repente usted me ayuda también. Para mí un falso concepto cultural, podemos decir latinoamericano, es que el esposo debe ser servido siempre. ¿Le suena? ¿Sí? ¿Le suena? Wow, dice el hermano Carlitos. ¿Sí le suena? ¿Está de acuerdo conmigo que esto es algo que nosotros culturalmente manejamos? ¿Será solo de la cultura latinoamericana o será de todas las culturas? ¿Sí? ¿General? El americano no mucho, el norteamericano no mucho, el europeo tampoco. Es que tengo que ver a los cosmopolitas aquí que conocen otras culturas. En el oriente dice que es muy parecido a nosotros. Bueno, no ha venido hermano Noé Cámpero, me contó una anécdota, bueno, no es anécdota, sino que una situación que me llamó mucho la atención.
porque preguntándole un poquito de la cultura, de los ancestros también del hermano Juan, dice que la esposa coreana debe andar siempre atrás, a una distancia que no debe de pisar la sombra de su esposo. ¿Qué tal si la imponemos por acá? ¿Le gustaría? Así que yo me imagino que dependiendo de la posición del sol, de esa misma manera va a tener que alejarse o acercarse a la pobre esposa, ¿verdad? Pero no debe ni pisar la sombra de su esposo. ¿Qué tal? Dice que esa es una costumbre coreana. Yo creo que el hermano Noé se la quitaron. No le van a decir que hablé mal del no. Él me contaba eso y qué llamativo, ¿verdad? Pero fíjense que nosotros vamos a circunscribir a lo nuestro, pero como que dentro del folclore popular o la cultura, existe la idea de que el esposo debe ser servido siempre. Probablemente algunos de ustedes hoy se van a enojar conmigo. Tal vez yo me voy a enojar conmigo mismo. Pero tenemos que ver hasta dónde nosotros seguimos manejando conceptos culturales que no necesariamente están en el concepto de Dios. Por eso le digo que cuando hablamos de esposo siervo, esto nos puede golpear un poco. Vamos a hablar de la esposa sierva y afortunadamente vamos a hablar también de los hijos siervos. Por eso vamos a hablar de la familia del siervo. Cuando defino este tema, no es la familia de uno que se llama siervo. Porque siempre tenemos la idea de que el siervo es el pastor o el ministro y que vamos a hablar de cómo debe ser la familia de ese ministro. No, vamos a hablar del concepto de Dios, porque toda nuestra escuela es trabajar sobre este concepto. Entonces, una familia, tal vez el tema debería de ser la familia sierva, ¿verdad? O una familia que tiene un concepto de siervos. Pero vamos a tener que ver todo esto. Como es un poco polémico lo que voy a hacer hoy, yo quiero saber si usted cree que esto es parte de nuestra cultura. Vamos a ver qué tan valiente es usted. ¿Sí, hermano? Servir. Cuando se quita el servir, se vuelve la liberación de la mujer. Ajá. Es un problema que existe. Todo se vuelve matriarcado, hermano. Todo se vuelve matriarcado y la mujer es la que maneja. Ok. Vamos a ver. Ya se puso buena la cosa, ¿no? El esposo que sirve a su esposa está mal. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, yo le voy a poner los que tengo por aquí. A la esposa ni todo el amor ni todo el dinero. Sigamos. Los hijos hombres no deben hacer quehaceres en casa. Los hijos hombres no deben hacer quehaceres. No sé si quehaceres va así, va junto. Haceres en casa. Y vamos a poner algunos para aplicar esto en Petero. Hoy nos vamos contentos y nos vamos bravos.
El esposo que vive en casa está en matriarcado. El esposo que vive en casa está en matriarcado. Bueno, yo pongo 5. Si pongo 10, vamos a complicar la vida, ¿verdad? Bueno, ¿cree usted que esto lo ha oído usted alguna vez? ¿Sí lo ha oído? No le voy a preguntar cuántos están de acuerdo con A, cuántos en B, cuántos en C, porque de repente de aquí todos salen a consejería matrimonial. Sí. La diferencia entre servir y ser servil. Ok. Bueno, muy bien, dejémoslo ahí para... Fíjense que no podemos perder de vista el hecho de que Cristo se entregó, se sacrificó por la que va a ser su esposa. En otras palabras, la Biblia dice que Él se dio a sí mismo, se dio todo lo que tenía. Sin embargo, cuando seguimos leyendo nosotros en Efesios 5, dice, para santificarla, al verso 26, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Note usted que estos versos hasta el 29 muestran a un novio activo, Cristo, esposo, tipo del esposo, el que va a ser el esposo de la novia. Sin embargo, está hablando ahorita en el plano terrenal. Aunque habla de Cristo y nos lo pone como un ejemplo, dice que Él la purifica con el agua de la palabra. No sé si las otras versiones que ustedes tienen, como dice el verso 26, de repente nos arroja un poquito más de luz alguna otra versión. Aquí en el verso 26 dice, para hacer de ella una iglesia santa y limpia, lavada en el bautismo y en la palabra de Dios. Pero una de las cosas que a mí me llama mucho la atención cuando veo que Él dice que la purifica, dice, habiéndola purificado por el lavamiento del agua. Usted sabe que en todo el concepto del Antiguo Testamento, las purificaciones tenían que ver con personas lavándose completamente, ¿verdad? Los sacerdotes se purificaban antes de entrar a oficiar. Parece ser que en las casas culturalmente, por ejemplo, en las bodas de Caná, capítulo 2 de San Juan, vemos que habían 6 tinajas, estaban vacías probablemente porque ya se habían purificado. Si no hubieran tenido vino con mugre, agua de mugre que se hubiera vuelto vino, ¿verdad? Estaban vacías, pero era la costumbre lavarse los pies, y todo ese trabajo de purificación, ya sea para entrar en casas o para el trabajo puramente sacerdotal, el pueblo judío estaba muy vinculado con eso. Pero ese trabajo lo hacía ¿quién? Lo hacían ¿quiénes? Los esclavos, los siervos, los sirvientes. Entonces, qué interesante que dice, habiéndola purificado con el lavamiento, o por el lavamiento del agua. ¿Cómo dice? Por el baño, por el bautismo. Muy bien. Yo realmente cuando hablo de bautismo es como inmersión, ¿verdad? Porque yo creo que lo que hacían ellos era que se metían y se lavaban. Pero cuando nosotros vemos esto, inmediatamente el Señor puso en mi corazón que fuera San Juan 13. ¿Se acuerdan ustedes de San Juan 13? Porque Él está hablando que Él va a purificar a la que va a ser su esposa. Dice que habiéndola lavado por medio del agua y la palabra. ¿Y qué fue lo que hizo en San Juan?
¿No fue exactamente ese trabajo el que hizo el Señor? San Juan 13. Entonces acompáñenme a San Juan capítulo 13. Y nos vamos a dar cuenta nosotros, capítulo 13 de Juan, vamos a ver qué verso es el que vamos a leer. El 4, leamos desde el 4, dice, se levantó de la cena y se quitó su manto. Note usted que qué interesante, el Señor se quitó su manto. En la costumbre judía el manto era muy importante, ¿verdad? A veces hemos también nosotros visto como tipo de autoridad el manto. Pero yo creo que no todos usaban mantos. Los mantos parece que eran caros. Era como el que usaba manto mantenía cierto nivel, ¿verdad? Era reconocido. Se quita el manto y luego dice, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Ahora, es cierto que todavía no había en todo el sentido de la palabra novia aún. Porque no había muerto, no había hecho esto, no había ido a la cruz, pero sí estaba teniendo el concepto él de siervo, de esclavo, para la que más adelante tipificaban los discípulos iba a ser la novia. De tal manera que él se pone a purificar, a lavar los pies de los discípulos de una manera no espiritualizada, sino que lo hace, pero le da un concepto, le da un significado espiritual. Porque cuando Pedro dice, o se negaba a que le lavaran los pies, él le dijo, si no te lavo no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo, Señor, lávame la cabeza, lávame los pies, y ahí le da un sentido espiritual. Porque le dice, ustedes ya están limpios, solo necesitan lavarse los pies. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba hablándoles a ellos de una actitud en primer lugar, que debían de tener unos con otros. Los que iban, eran los apóstoles, iban a ser los siervos que iban a estructurar la iglesia. Y que tenían que tener una actitud de humildad, una actitud de estar dispuestos a hacer algo que solo los sirvientes hacían. Y por eso él dice, luego echó agua en una vasija, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que tenía ceñida. Vayamos al verso 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, él les está enseñando una actitud, ¿no es cierto? Por eso aquellos que a veces agarran esta doctrina o estos pasajes para lavarse los pies literalmente, a veces se quedan solamente con lo externo, con el rito, pero no así con el contenido, con la esencia que es una actitud de humildad y de servicio unos a otros. Ahora, ¿qué le quiero decir con todo esto? Que Cristo dice que habiéndola purificado por medio del agua y de la palabra, el Señor, ¿qué es lo que está haciendo con nosotros actualmente? ¿No es cierto que nos está lavando por medio de la palabra? ¿Usted cree que si Él apareciera hoy, no volvería a lavarnos los pies? Probablemente Él tendría otra vez actitudes que a nosotros nos retarían. ¿Por qué? Porque Él lo que está tratando de trasladarnos a nosotros es una actitud. Ahora,
entremos a lo que es el matrimonio y al concepto del esposo siervo. Si el Señor hizo una tarea de esclavo, aún con sus discípulos, ¿hasta qué punto no nos estará trasladando a nosotros la idea de que a nivel familiar nosotros como las cabezas? Fíjese que es interesante que Sara dice que le llamaba como a Abraham. Sí, ¿verdad? Y Jesús dice, ustedes me llaman maestro y Señor. En otras palabras, yo estoy más alto que ustedes. Ahora, nosotros estamos muy familiarizados con los conceptos que la Biblia nos muestra que el esposo es la cabeza. Y precisamente por el concepto que tenemos de que esposo cabeza, nosotros a veces metemos estos conceptos de la cultura como parte de lo que la Biblia nos dice. Me voy a tratar de explicar mejor. Si el Señor tomó actitudes de servicio que en determinado momento podían hacer rebajar su postura o su posición, y por eso Pedro no quería que él le lavara los pies, ¿será dañino que un esposo apoye a su esposa en casa? ¿Será cierto que un esposo que sirve a su esposa está mal? Dice, eso es otra cosa. Dice la Biblia que el mayor sirve al menor. Es otra actitud. Ahora, claro, usted me va a decir, si usted está diciendo que el esposo debe servir a la esposa, ya le dio vuelta al Evangelio. Ahora, yo quiero que usted sea abierto, solo para meditar estas cosas. Y tiene que ser bien cuidadoso para saber si lo que usted tiene es algo cultural o algo bíblico. Por eso le digo, este tema va a ser mero polémico. Porque, ¿cuál es la actitud que un esposo siervo debe de tener en su casa? Servir. Por eso para mí el esposo debe ser servido siempre. Eso es una equivocación. Hermano, si usted está diciendo eso, mi esposa ya no me va a servir los frijoles. No, espérese. Vamos a ver a las esposas siervas. Tranquilo. Espérese, hombre. Pero aquí estamos hablando de actitudes. No estamos hablando necesariamente de las funciones del esposo y las funciones de la esposa, porque eso está bien claro. ¿Cuál debe ser la función del esposo y cuál debe ser la función de la esposa? Pero el problema es que si estos son los conceptos que nosotros tenemos, no vamos a levantar un dedo. Yo me tengo que confesar, ¿verdad? Me he confesado muchas veces. Yo fui criado por una mamá que creía que los hijos hombres no deben hacer quehaceres en casa. Así me criaron. Pero el hecho de que me hayan criado así no significa que yo estoy actuando adecuadamente en mi casa, en aspectos de servicio. Por ejemplo, usted cuando se levanta, ¿usted hace la cama o la hace su esposa? Los dos, en equipo. Así es más rápido. No, es que para eso está mi esposa. Pero si nosotros juntamos todo lo que las esposas hacen y tenemos la idea de que el esposo debe ser servido, yo creo que estamos teniendo un concepto parcial de lo que es servicio. ¿Sabe por qué? Porque, mire pues, el Señor me hacía ver lo siguiente.
aquellos que te recogen a ti una taza o un vaso, hombres, generalmente son mujeres o diáconos. Y generalmente yo le digo, mire hermano, hágame el gran favor de llevarme esto. En ese momento que yo le pido eso, él no se siente mal. ¿Y si su esposa se lo pide? ¿Hay alguna diferencia? ¿Me están entendiendo? Ahora, si yo lo hago para quedar bien con el pastor, o con el ministro, o con mi cabeza, y en casa no lo hago, yo no tengo una vocación de servicio genuina. Yo estoy sirviendo al ojo. Me está captando ya por dónde quiero entrar. Me está costando entrar, ¿verdad? Porque veo el ambiente así. Sí, hermano. Ok. A eso quiero llegar. Mire, nosotros como cristianos manejamos diferentes roles. Y muchas veces como cristianos, y eso es religiosidad, hermanos, manejamos una clase de valores y conceptos en la iglesia y otra clase en casa. Y a veces en casa no vale mucho lo que la Biblia dice, sino que vale lo que me enseñó mi abuelo y mi papá. Y lo que yo he visto que así se hacen las cosas en mi casa. Ahora, ¿cuántos creen que la Biblia rompe los principios culturales que no son agradables a Dios? Entonces, cuando yo estoy diciendo que el esposo debe ser servido siempre, que es un falso concepto, es porque en muchas ocasiones el esposo debe de estar dispuesto a servir. No solo a su esposa, a sus hijos. Porque, en cierta manera, aquí está papá, aquí está mamá, y aquí están los chiquitos, ¿verdad? ¿No es cierto que en el concepto cultural y aún en el concepto bíblico, el hecho de que el varón sea cabeza y sacerdote para Dios y responsable, porque Adán era el responsable de la primera familia, le da un lugar prominente? Y ese es el que nos gusta. Pero dice, el mayor servirá al menor. Ahora, con eso no estamos diciendo que la mujer sea menor y los hijos menores, porque delante de Dios ya sabemos que dentro de la iglesia dice, ya no hay varón ni hembra en el lugar santísimo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vamos bien? Amén. Hoy van a haber pocos amenes ustedes. Pero óigame, estoy hablando de actitudes. Fíjense que nosotros como esposos podremos tal vez hacer alguna cosa en casa de apoyo cuando la esposa se enfermó. Ahí generalmente todos los esposos cristianos, digo generalmente, no todos, estamos dispuestos a levantar una pluma o dos, porque generalmente no levantamos una. Usted podrá decir, hermano, gracias a Dios no tengo empleadas. Pero estamos hablando de su actitud de siervo, que tiene que ir más allá de la iglesia. Yo en esto soy tal vez el que más he fallado por la manera como yo fui educado. Por ejemplo, ¿usted cocina, hermano? ¿Alguno de ustedes cocina? ¿Sí? ¿Ha cocinado usted alguna vez en su casa? ¿Ah? ¿Sí? Bueno, yo le voy a contar que yo solo huevos sé hacer usted.
Si yo tengo que hacerme algo, son huevos revueltos. Si logro picar la cebolla y el tomate, pues lo hago con tomate y cebolla. Y la vez pasada estaba haciendo mi huevo cortando todo con las manos el jamón, fíjense ustedes. Después me di cuenta que no me había lavado las manos. Pero para algunos cristianos, si tienen que cocinar, pueden pensar que eso les va a afectar su masculinidad. Y eso no es así, eso es cultural. Entonces, definitivamente esos países estarían muy mal. Ahora, no es que nosotros vamos a irrumpir en las funciones de ellas, sino nuestra disponibilidad al servicio. O sea, ¿hasta qué punto tú apoyas a tu esposa? Esa es la pregunta. Fíjese que nosotros tenemos el concepto, también cultural, que el esposo debe ser proveedor. Bueno, hija, yo te doy tu pisto. ¿Puedo usar eso? Porque es lo que hacemos. Yo te doy tu dinerito y esa es mi función. Sí, pero cuando se enferman los niños, ¿por qué es la esposa la que se desvela? Porque yo tengo que ir a trabajar. ¿Y ella no trabaja también en casa? Y más. ¿Se da cuenta que muchas veces nosotros no estamos tan dispuestos a ser siervos en casa? Pero sí estamos dispuestos a ser siervos en la iglesia. Yo le voy a decir algo. El que no es siervo en su casa, difícilmente es verdadero siervo en la iglesia. Bueno, sigamos porque tengo que avanzar. Fíjese que qué interesante, si ahora nos vamos a la primera epístola de Pedro, capítulo 1, aquí se va a poner mejor la cosa. Capítulo 1 de Pedro, me parece que es la versión, es el capítulo 3:7. Solo que en la hojita va a tener que poner, yo puse 1:7, es 3:7, por favor lo arregla cuando le den la hojita. Pero en la versión Casa de la Biblia dice, tratadlas de modo semejante. Vosotros maridos convivid sabiamente y mostrad el debido respeto a la mujer, que es un ser más delicado y está llamada a heredar con vosotros la gracia de la vida. Así vuestras oraciones no encontrarán estorbo. Estoy leyendo la primera epístola de Pedro, capítulo 3, verso 7, eso es lo que la leí en la versión Casa de la Biblia. Me interesa cuando dice, mostrar el debido respeto a la mujer, que es un ser más delicado. Cuando hay que echar fuerzas en casa, ¿quién echa fuerzas? ¿Usted o su esposa? ¿Quién hace el esfuerzo? Su esposa sabe que usted cuando llegue, aunque llegue cansado, va a mover esa lavadora que se tiene que mover, o esa estufa, o ese refri, o ese tando de ropa, o sabe que usted, como no tiene esa vocación de servicio, no le importa que ella sea más delicada. ¿Están viendo hasta dónde me estoy metiendo? Una vez, para un retiro matrimonial, hermano Meme es mi testigo, un tremendo siervo de Dios, pero entre comillas, venía caminando, se baja iba a enseñarnos un tema matrimonial, se baja de su carro, él venía bien feliz y atrás se bajó su esposa, que se recordó,
con el gran maletín de Biblias. Venía detrás de él con el gran maletín de Biblias. Indudablemente que él nos iba a dar teorías, porque si él estaba pensando en tratar delicadamente a su esposa de acuerdo a la palabra, él era el que tenía que cargar. Son detalles chiquitos, ¿verdad? Pero que nos indican mucho qué pasa en la casa de ese varón. Hay muchas actividades en el hogar donde probablemente nuestras esposas hacen cosas que no deben de hacer, pero las hacen porque saben que nosotros no levantamos una pluma y se ponen en peligro. ¿Usted se ha puesto a pensar lo que significaría para nosotros dar a luz? ¿Se ha puesto a pensar eso? Fíjese que una de las cosas, yo no soy médico, pero que hay un médico, ¿verdad? Y una de las cosas que yo me daba cuenta que sucedía en los embarazos de mi esposa es que le afectaba mucho su columna. Parece ser que generalmente cuando se pierde como que el peso que va adelante afecta a la columna, porque ya no se es simétrico, ¿no? Yo creo que es de la única manera que yo pienso como ingeniero que la columna es afectada, porque pienso a nivel de estructuras. Sí, disculpe, pero yo pienso así, ¿verdad? Entonces, como es excéntrico esa pancita, ¿verdad? Esa cosa iba a decir, ¿verdad? Eso afecta, y siempre las mujeres en sus últimos meses andan así, ¿verdad? Bueno, yo no sé si hay una falla de pandeo. Yo me imagino que las esposas o las mujeres que han dado a luz muchos hijos, generalmente no quedan igual que antes. Entonces, y eso lo hicieron por darnos hijos. Entonces, nota usted que dice, mostrar el debido respeto a la mujer, quiere decir que aquel varón que no es cuidadoso con su esposa, no la respeta. Y dice que cuando eso sucede y nosotros no tenemos el concepto que es un ser más delicado y está llamada a heredar con vosotros la gracia de la vida, así vuestras oraciones no encontrarán estorbo. Eso significa que si tú tratas mal a tu esposa en esos aspectos prácticos, mira, mijo, ayúdame a subir la ropa. Estoy cansado. En ese momento, si tú vas a ir a orar, tu oración no sube del techo. Eso es lo que dice aquí. Ahora, noten ustedes que por estos conceptos muchas veces nosotros podemos ser personas en diferentes funciones dentro de la iglesia, pero no tener el cuidado. Por ejemplo, ¿en qué tiene que ver esto también ya dentro de la iglesia? ¿Los diáconos ayudarán a las diaconisas a mover cosas? Yo lo pregunto así en voz alta. Porque se da cuenta usted que si uno tiene el concepto de servicio y uno tiene el concepto bíblico que una mujer es un vaso más delicado, más frágil, pero lo desarrolla con su esposa y con sus hijas. Uno cuando está en la iglesia mira que una diaconisa lleva una, ¿cómo se llaman estas cosas de las tazas? Una percoladora de 50 tazas llena de agua. Aunque no se lo pidan, el diácono le dice, hermano, por favor, yo la voy a ayudar. ¿Por qué? Porque es siervo en casa. Ahora, si lo hace cuando el pastor le dice, hermano, por favor, ¿puede ayudar a la hermana? Con mucho gusto, hermano Sergio.
Así podríamos encontrar muchas formas donde nosotros necesitamos desarrollar el concepto de esposos siervos. ¿En qué ayudas tú a tus hijos? ¿Estás dispuesto a servirles? ¿O ellos te sirven a ti? Tráeme el periódico. Tráeme las pantuflas. No, es lo que generalmente hacemos. Mira, hazme tal cosa. ¿Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a servirlos? Como tal vez un maestro de niños sirve a los niños en la escuela dominical. Note que a veces tenemos un divorcio entre lo que hacemos en la iglesia y lo que hacemos en la casa, porque el concepto es un concepto parcial. A veces nuestro servicio está movido por lo que eso va a significar delante de los líderes y delante de los hombres. Pero el que tiene la vocación de servicio, ¿te gusta el tema? Ya me di cuenta. Eso es delicado porque si por ejemplo nosotros creemos que a los hijos varones se desdoran por trapear su cuarto o barrer su cuarto, porque para eso está mamá o para eso están sus hermanas, indudablemente que nosotros podemos estar trasladando generacionalmente conceptos equivocados. Porque es cierto, el varón que no tiene responsabilidades en su casa, cuando se case, tampoco va a estar dispuesto en ningún momento a poder apoyar y tener la actitud de siervo. Si el Señor se dio a sí mismo por ella, ¿cómo no estaría dispuesto a dar cualquier cosa? Y dice, maridos, amad a vuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia. Bueno, yo tengo un verso todavía más complicado. Lucas capítulo 22:10. Capítulo 22, verso 10. Dice, desde el verso 9 voy a leer, dice, ellos le dijeron, ¿dónde deseas que la preparemos? Y él les respondió, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle a la casa donde entre. Usted sabe que esto fue una señal. Porque en Jerusalén, que habían cientos, si no miles de personas para celebrar la Pascua que venían de muchos lugares, que era parte de la costumbre, era imposible ver a un hombre con un cántaro de agua, porque era una costumbre de las mujeres. Tan antigua como que Rebeca en el capítulo 24 de Génesis la vemos con su cántaro. A la samaritana la vemos en San Juan capítulo 4 con su cántaro. Pero el Señor les dice a los dos que mandó a buscar el aposento alto donde iban a preparar la Pascua, busquen a un hombre con un cántaro. Eso era totalmente imposible. Era una señal. Pero yo no quiero ahora utilizar este pasaje para saber que esto nos habla de muchas cosas, como por ejemplo seguir al hombre del cántaro, es decir, al hombre que tiene revelación, al hombre que tiene pozo, etc. No lo vamos a ver así, sino que nos vamos a poner a pensar lo que eso significó para ese hombre. Note usted que, mire, indudablemente que era un esclavo. Ok, eso es una manera de un estudio pero no lo podemos asegurar totalmente que era esenio. O sea, solo lo podemos ver culturalmente por lo que los que amarran esto con la cultura esenia dicen que era esenio, ¿verdad? Pero el punto importante, tal vez que me interesa ahorita, Fernando, es el siguiente. Sea esenio o sea lo que sea,
este hombre tuvo que llevar el cántaro delante de un montón de personas que le han de haber dicho, pues eso solo las mujeres lo hacen. Ahora, ¿por qué digo yo que era un esclavo? ¿Por qué digo eso? Porque el Señor le dice, y diréis al dueño de la... Dice, seguidle a la casa donde entre. Y diréis al dueño de la casa, el maestro te dice. O sea, era una persona que fue a traer agua, le dieron algún tipo de instrucción, entró a esa casa, pero no era con él el negocio, era con el dueño de la casa. Pues probablemente, tampoco lo puedo asegurar, era un esclavo al que le habían dado una instrucción para llevar ese cántaro. Ahora nota, si era un esclavo, era una persona que incluso tenía que hacer algo para su señor, que ni siquiera él hubiera deseado hacer, pero tenía que obedecer. Ahora, era una señal, fue un hombre señal, tenía una actitud de siervo, de esclavo. Ahora, eso sirvió para que estos hombres pudieran llevarlo al aposento alto, donde se iba a llevar a cabo la Santa Cena. Primero la Pascua y luego la Santa Cena. Ahora, note usted entonces hasta dónde muchas veces la actitud de un verdadero siervo puede hacer cosas que ante la cultura puedan parecer poco masculinas. No sé si me estoy dando a entender. A veces, porque miren, ¿quién le dio la orden para que él hiciera eso? Porque no vemos en muchos otros lugares que aparecieran muchos hombres con cántaros. No lo vemos, generalmente en la cultura no se ve. Si los esenios lo hacían, no llegaban mucho a Jerusalén. O sea, si era un esenio, pudo haber llegado en esa ocasión, pero no era costumbre, porque si había muchos esenios que llegaban a Jerusalén para recoger agua, entonces no hubiera sido señal. No sé si me entienden, el puntito. No era común, si no hubiera servido de señal, porque era la única manera, era el mapa. Síganlo, porque era el único en esa multitud que llevaba un cántaro, siendo hombre. Sí, se les hubiera complicado si hubieran sido muchos. Entonces, el punto importante aquí es que si este hombre recibió como aquel pescadito la orden de tragarse la moneda para hacerle algo al Señor, de hacer algo que ante la cultura parecía femenino y que lo hacía pensar mal, ¿hasta dónde un esposo siervo en algún momento dado tendrá que hacer cosas por amor que golpean su cultura? Por ejemplo, ¿cuántos aquí cargan a sus hijos? Méteme la mano, pues, hombre. Es que, ¿cuántos cargan a sus hijos? No, yo estoy hablando de los hijos chiquitos. Sí, cuando fueron chiquitos, ¿cuántos los cargaron? ¿En público? Sí. ¿En la iglesia? Ok. ¿Más de alguna vez a usted alguien le dijo que eso era tarea de su esposa? ¿No? Pero ¿sintió usted que en algún momento dado alguien pensaba de esa manera? ¿Ah? Ajá. Sí. Sí, es cierto, ¿verdad? ¿Lo ha visto usted? Generalmente el hombre no es tan cuidadoso en la forma de cargar, sino que se los anda presentando a todos, ¿verdad? Incluso a veces los tiran, ¿verdad?
Pero a veces pareciera para algunos que eso es malo, por la cultura. Si llegan a visitarte a tu casa y tú ese día estás lavando los platos, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Te sentirías bien? No solo medítalo. ¿Te sentirías bien? Porque son conceptos que golpean la cultura. Ahora, pero si tu esposa está cansada, no tienes lavaplatos, no hay empleada, y tú sabes que mañana le va a tocar un día difícil, ¿será malo que tú lo hagas? Si tienes el concepto, ya no te vamos a dar el lugar porque si no, no avanzo. Que el esposo debe ser servido siempre, que el esposo que sirve a su esposa está mal. Y si tienes la idea de que los hijos hombres y tú, como hijo hombre, ahora padre, no deben hacer quehaceres en la casa, indudablemente o no lo haces, o cuando lo hagas te vas a sentir mal si te ve otro hombre. Ahora, la pregunta es, en tu vocación de esposo siervo, en determinado momento, y no estoy hablando, fíjense que ahorita solo estoy hablando de quehaceres en casa, pero ¿cuántas veces tú como siervo vas a tener que ministrar a tu esposa? Bendecirla. En eso fallamos todos. Yo veo en relación a eso cuando el Señor le dice que sigan a ese hombre del cántaro, todo eso es sobrenatural, ¿no? Pero lo veo de que, por ejemplo, llegan y justamente en el momento preciso está ese hombre, lo siguen y dice él que donde entrare que le hablen al padre de esa familia. Entonces, ¿cómo veo yo esto? Veo que, por ejemplo, el hombre que lleva el cántaro es la acción que uno como siervo de la iglesia, son las acciones que uno debe hacer antes en casa, porque así como él era de humilde, el tal padre de esa casa era digno para que el Señor celebrara la cena. De igual manera, con respecto a uno, cuando uno actúa, digamos, en su casa de esa forma, o a la vista de cualquiera, no le interesa a uno la opinión de la gente, prácticamente el corazón es limpio y es digno de que el Señor también entre a esa casa. O sea, la acción del siervo, así que era una cosa real y hasta contraproducente por asuntos culturales. Sin embargo, le dijo él seguirle. Ese siervo representa una conducta, representa cierta manera de actuar que Dios aprecia en el hombre. Y si uno puede actuar así, lo que antes decías de que si uno no sirve en la casa, no es digno de servir en la iglesia, que el hermano Otto lo repitió bastante en varias cosas, ¿va? Entonces también de esa forma veo yo al siervo que hace así. Amén. Aunque no necesariamente podemos juntar el siervo con el dueño de casa. Yo lo veo diferente, pero se puede aplicar de esa manera, ¿verdad? Amén. Amén, gracias Carlitos. Vamos a entrar ahora a la esposa sierva, a ver si empatamos el partido. Solo antes de terminar, para que no quede un mal concepto en usted, estamos hablando de actitudes y no de cambio de papeles. Que quede bien claro. Es de actitud. ¿Cuál es la actitud tuya? ¿Cuál es la actitud mía como esposo? Ese es el punto. Sí, hermana. Saber también cuando los esposos son acomedidos y ayudan en casa, pero no aprovecharse de eso, porque yo he visto casos que hay esposas que se aprovechan y dan órdenes, Sí. no respetan eso. Para eso vamos. Aquí vamos a empatar el partido. Capítulo 2. Sí, porque tenemos que poner el verdadero equilibrio bíblico. Es cierto, fíjense que el error es cuando una esposa ordena al esposo, hoy me lavas los platos. Ahí hay matriarcado. Pero si es una actitud
de servicio. Mira, mi hija, te veo cansada. Yo me voy a encargar ahora de esto. Eso es diferente. Porque él está tomando la decisión. ¿Ya me entiende? Precisamente por lo que ve. Porque el esposo siervo está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario por amar a la esposa, no solo de palabra, sino que de hecho, en el concepto de Cristo, para presentarla limpia, sin mancha, sin arruga. Hay muchas esposas que ya están arrugaditas, no necesariamente por edad, sino porque están amargaditas, porque precisamente no hay un esposo que la presente sin arruga, en el sentido de que pueda convivir con ella de una manera sabia, donde ella se sienta muy bien. Bueno, entremos a lo que nos interesa ahorita. Esposa sierva, Tito, capítulo 2, verso 4. Fíjese que se lo voy a leer en las Américas y luego en otras versiones que tengo aquí. Dice, desde el verso 3, asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Que enseñen a las jóvenes, pero se da por sentado que están enseñando a las jóvenes porque ellas son así. ¿Ya? Entonces eso es un concepto bíblico general para toda la mujer cristiana, no solo para las jóvenes. Que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar. Ok. La versión Casa de la Biblia dice que sean mujeres de su casa. Entonces, a mí me gusta que sean mujeres de su casa. Este es el pensamiento de Dios para las mujeres, no el pensamiento del mundo. Que sean mujeres de su casa. Vamos a tratar de ver qué significa eso. Y lo que Américas dice, esta es versión Casa de la Biblia, y lo que dice Américas, que sean hacendosas de su hogar, me parece, o en el hogar, hacendosas en el hogar. Bueno, cuidadosas de su casa. Ok, vaya. Me interesa esto porque esto es lo que le pone el verdadero equilibrio. Una mujer de su casa. Esa es una frase que se usa mucho, ¿verdad? Para usted, hermana, ¿cómo define, o hermano, cómo define usted una mujer de su casa? A ver, con el micrófono, si lo van pasando al que vaya a hablar, ¿cómo define usted a una mujer de su casa? Porque es un concepto que manejamos bastante, pero ¿cómo definimos? A ver, por acá. Que se preocupa más de su casa que de lo de afuera. Ok, tratemos de dar conceptos así, puntuales, al grano, para ganar tiempo. Se preocupa más de su casa que de lo de afuera. De conducta digna. Conducta digna. Una mujer de su casa. Levántale su mano ahí rapidito. Le vamos a sacar el jugo al hermano Tonito. Es buena administradora, hermano. Buena administradora, muy bien. Bueno. ¿Qué es una mujer de su casa? Una mujer, traten de hablar con el micrófono para que quede grabado. Mujer virtuosa. Una mujer que está pendiente de todas las necesidades del hogar. Una mujer que está pendiente de todas las necesidades del hogar. Aquí el hermano Papa. Ayuda idónea. Ayuda idónea. Muy bien, cambiemos ahora el concepto. Hacendosas.
¿Qué es una mujer hacendosa? Eso es para poderle enseñar a los hijos con el ejemplo. Pongamos, si yo no le puedo enseñar a que cuando se case vaya a hacer algo si yo no lo sé hacer. Entonces yo tengo que saber hacerlo para enseñarle hasta cómo se hace el arroz, pues. Si noten que viene del verbo hacer, ¿verdad? Hacendosa. ¿Qué concepto tiene usted de hacendosa? Ok, con micrófono, por favor. Que hagan todo con amor y no por obligación. Ok. Traten de participar otros. ¿Qué es una mujer hacendosa? Una mujer que se hace hábil en los quehaceres de la casa para satisfacer las necesidades de su familia. Interesante. Una mujer que se hace hábil para satisfacer las necesidades de su familia. Qué bonito, ¿verdad? Se hace. O sea, no arranca necesariamente hacendosa, aunque debería de llegar ya con cierto nivel, ¿verdad? Que se mantiene ocupada, que se mantiene ocupada en su casa. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Sabe por qué me interesa esto? Porque necesitamos saber qué significa. Mire, para muchos que conocen y manejan Biblia, estos temas no son importantes. Pero para mí estos temas son súper importantes. ¿Sabe por qué? Porque nosotros podemos ser excelentes predicadores, excelentes líderes, pero no desarrollar en nuestra casa el concepto de lo que es servicio en casa, hermano Meme. Responsable no hará gana. Responsable no hará gana. Interesante, ¿no? Bueno, uno más. Que su prioridad sea conocer y atender todas las necesidades del hogar. Ok. ¿Usted cree que una persona así se va a poner a darle órdenes a su esposo para que le ayude? ¿Una mujer que tiene ese concepto? Y que va a caer en el error de que si su esposo está dispuesto a ayudarla y que tiene la vocación de servicio, ¿cree usted que se va a aprovechar de eso? ¿Ah? No. A ver, Carlitos, quería decir algo con el micrófono. Ok. Porque si hay muchas mujeres que hacen las cosas, pero porque les enseñaron a ser esclavas, pues, como niñas les enseñaron a ser esclavas, entonces su motivación es hacerlo, pero no como un servicio. O sea, lo que decía aquí Servio Tulio, serviles, pero no como un servicio. Entonces, yo pienso que depende de la motivación para ver qué realmente está haciendo la mujer. Ok, tal vez más que la motivación va a ser la estructura con que le educaron. Si una mujer con un padre dominante, de aquellos que piensan que no pueden mover ni deben de mover un dedo en su casa, generalmente sus hijas van a ser serviles. No les queda otra. Si no son serviles, se les viene el mundo encima. Ahora, ¿qué es ser servil? Es hacer las cosas por obligación. No te queda otra. Y hay muchas esposas serviles. Fíjese que el gran problema de esto es que cuando el esposo es un hombre dominante que no tiene el concepto de siervo, generalmente su esposa tiende a servirlo no por amor. Porque fíjese que en el contexto de lo que estamos viendo de Tito dice que las ancianas les enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos. Y cuando ellas aman a sus maridos, como resultado son hacendosas. Como resultado son mujeres de su casa. Como resultado su mundo es su esposo y sus hijos. Ahora, note usted que la cultura también bombardea a las mujeres. De tal manera que desde que se ha hablado de liberación femenina en los últimos 40, 50 años, eso ha sido un movimiento muy fuerte.
Muchas de las mujeres piensan que el aspecto, o mejor dicho, la atmósfera del hogar no vale la pena estar ahí. Y se está echando por la borda que una mujer de su casa y una mujer hacendosa es una mujer importante para la sociedad. Porque hoy en día la mujer importante es la ejecutiva. La mujer importante es la profesional. La mujer importante es la que ha descollado en el mundo. Y ese es el concepto cultural también que está bombardeando a las mujeres. De tal manera que hijas serviles están generando ahora como madres. Hijas que ya no aman a sus maridos muchas veces. No aman a sus hijos y mucho menos son hacendosas. Sí, eso era lo que le iba a decir, porque yo sé de casos así, que como han sido creadas demasiado fuerte, lo que están deseando es casarse, pero no para ir a servir al esposo, sino que ahí el pobre esposo es el que le va a tener que hacer todo, porque van hasta el gorro de estar sirviendo. Sí, y eso genera un gran problema que ya cae dentro del ámbito de ministración del alma. Mire, el mayor problema nuestro, ¿sabe cuál es? Que casi todos los que estamos aquí no nos ministramos. Silencio absoluto. ¿Quién ministra al que ministra? ¿Quién ministra al líder? ¿Y usted cree que nosotros no tenemos las mismas necesidades que tienen las ovejas? Sí. Y más probablemente. Por eso esos temas tienen que ser muy importantes. Porque de repente tú eres una mujer servil. Porque no te queda otra. Si la esposa tiene el concepto de servilismo y no de servicio por amor, es una mujer triste, amargada. Es una mujer que quisiera escapar. Pero ¿sabe por qué no escapa? Porque ¿qué van a decir de su esposo? Y se vuelven bombas de tiempo. Por las actitudes internas del esposo y por las actitudes internas de ella. ¿Usted cree que los matrimonios de los líderes de las iglesias son diferentes a los matrimonios de las ovejas? No. Yo siempre he dicho que cuando uno se casa, el varón lleva su costalito de basura, ancestral y cultural, y también la esposa lleva su costalito de basura. También los matrimonios de los líderes necesitan cambiar sus conceptos. Ahora, tú tienes que ponerte a pensar, ¿eres hacendosa porque te enseñaron? Porque muchas madres fuertes, especialmente las criadas con abuelitas, las abuelitas, precisamente porque fueron enseñadas por sus abuelitas, tienen concepto de que la mujer tiene que ser servil. Fíjese que la cultura en el mundo, pero tú pudiste haber crecido en esa cultura antes de llegar al Señor, se cree que el esposo, aunque esté con otra mujer, tú no tienes nada que decir, porque él es hombre. ¿Cierto o no? El concepto es, él es hombre. ¿Usted no ha oído a alguna abuelita que diga eso? Es que mi hija, él es hombre. Se daba por sentado en la cultura que los hombres tenían muchas mujeres y que la mujer, la esposa, tenía que hacerse la loquita. ¿Sí o no? Sí, hermano, esa ha sido la cultura. Y tristemente alguna persona cuando ve que su esposo, cristianos ya, se le van los ojos por otra, dice, él es hombre, dice.
y no dice nada. O sea, las mujeres, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Sí, para ahí vamos. Pero note usted, ¿por qué me quedé solo con esto? Porque cuando hablaba del esposo siervo daba la impresión como que habían grandes peligros, ¿verdad? Que un esposo esté dispuesto a servir en casa. Pero lo que le piden a la esposa es que sea mujer de su casa, pero note que es en el contexto de que ame a su esposo y a sus hijos. ¿Por qué una esposa puede estar dejando de amar a sus esposos y a sus hijos? Porque se siente cargada. Se siente hasta aquí. ¿Y sabe qué? Uno puede caer en ese error. Y es más fácil que los líderes caigamos en ese error. ¿Sabe por qué? Porque nosotros los líderes tenemos muchas responsabilidades en la iglesia. Entonces tendemos mucho a decirle, mija, no te puedo ayudar porque el hermano Sergio nos citó a las 7 el día jueves. ¿Verdad? Mija, no te puedo, mira, disculpa, hacer esto y hacer esto, porque me toca ministrar. Me tengo que preparar para la escuela dominical. Y muchas veces nuestros hijos, cuando saben que nosotros estamos preparando algo, no queremos que se nos acerque. A mí me pasa muchas veces eso. Yo tengo un estudio fuera de la casa. Y a veces llegan las guritas y yo estoy preparándome. Ay, mija, ahorita no te puedo atender. Y solo salen y el Espíritu me habla. Deberías de atenderla. Sí. Deberías de atenderla. Y más de alguna vez voy detrás de él. ¿Qué querés, mija? ¿Por qué? Porque a veces sería mucho mejor que no preparáramos mucho, pero que lo que viviéramos y lo que mostráramos nosotros es lo que nosotros vivimos. ¿Ya me está entendiendo? Eso da autoridad. Porque entonces no estás hablando una teoría bíblica, sino que estás reflejando lo que tú vives. Ahora, si todos solo predicáramos lo que vivimos, la Biblia suya y la Biblia mía, ¿a cuántos capítulos se reduciría? ¿Ah? A las pastas, tendríamos poquito que hablar, ¿verdad? Pero sería mejor que habláramos poquito, pero que lo reflejáramos con la vida. Ahora, nota tú que también a la mujer, en el capítulo 3 y verso 1 de 1 Pedro, también le dicen algo. Ya vamos a ir terminando para las preguntas, aunque varias aportaciones han hecho ustedes. Así que los que aportaron no van a preguntar ahora. 1 Pedro capítulo 3 y verso 1 dice: asimismo vosotras mujeres, están sujetas a vuestros maridos. La Biblia dice que las mujeres deben estar sujetas. Me gusta mucho otra vez la casa de la Biblia porque dice que las esposas obedezcan respetuosamente a sus maridos. ¿Pueden amar los esposos, pues? Que las esposas obedezcan respetuosamente a sus maridos, para que si algunos son reacios al mensaje de salvación de esta versión, puedan ser conquistados no con palabras, sino con el proceder de sus esposas. Note qué importante es que lo que está hablando aquí la Biblia es el proceder.
Vimos que el siervo, el esposo siervo, debe tener una actitud, es un proceder, es un modo de vida. Pero la esposa también debe de tener un proceder. Por eso dice que obedezcan respetuosamente a sus maridos. Eso es Biblia. Eso quiere decir que en determinado momento la Biblia deja bien claro el hecho de que el hombre es la cabeza. Ningún hombre debe sentirse amenazado, o como dijo Sergio en un momento, o con signos de debilidad, si él está sirviendo. Hoy yo tenía que organizar esto, por lo menos para poner en papel y darle a usted algo. Ya eran las 4 de la tarde y se acerca mi hija más chiquita. No me voy a poner de ejemplo, pero le voy a contar esto. Con una su tablita de 25 por 25 centímetros. Y me dice, mira papi, fíjate que tengo que poner 2 centímetros aquí y 2 centímetros aquí, y cada 2 centímetros y 2 centímetros para acá, un clavito. Y cuando yo me di cuenta, eran 81 clavitos. Y como yo ya sé que si no hago las cosas inmediatamente se me olvida o no puedo, me fui a mi cajita de herramientas, busqué unos clavos que estaban todos oxidados, pero era lo que tenía. Yo lo quería hacer en ese momento porque si no ya no lo hacía. Entonces puse a una de mis hijas a limpiar los clavos y a ella misma le dije, bueno, ahora más a limpiar los clavos. Tuvo que limpiar 81 y yo clavar 81. Y como era así una matrícula, ¿verdad?, de 2 a 2 centímetros, ya se imagina usted estar clavando dentro de cada 2 centímetros, me tomó como 45 minutos terminar. Y luego que se me doblaban los clavos, porque no tengo mucha práctica para hacer eso, ¿verdad? Y yo estaba pensando que tenía que hacer esto. Pero realmente nosotros tenemos que oír a nuestros hijos. Yo sé que ahí lo estaba sirviendo. Ahí estaba haciendo algo que en su corazón iba a ser importante para ella. Porque era una tarea, ¿verdad? Claro, usted me podría decir, ¿y por qué no lo hizo ella? Se hubiera majado un montón de dedos, ¿verdad? Porque era la más chiquita. Y era un trabajo donde papá podía hacerlo con ella. Pero en cierta manera tuve que disponerme a servir y a hacer algo que aparentemente en ese momento no era importante. Ahora, tal vez mi hija no recuerde mis mensajes, porque cuando yo predico ya se duerme. Yo estoy sospechando que cuando yo predico muchos se duermen. Porque son muy largos, ¿no? A veces ya termino. Pero tal vez iba a recordar que un día su papá se puso a hacer una tablita de 81 clavos con ella. Todavía me duelen un poco los dedos porque con esto los agarraba y bueno. Pero es importante que nosotros tengamos esa vocación. Y yo creo que una mujer que ve que su esposo tiene la vocación de siervo, se motiva a ser más hacendosa todavía. Es que se vuelve un círculo virtuoso. Esposo siervo, mujer hacendosa. Mujer hacendosa, esposo siervo. Eso sería un círculo virtuoso. No círculos viciosos como muchos de nuestros hogares pueden haber. Termino. Efesios capítulo 6. Hijos siervos sería el tercer punto aquí. Vamos a dejarlo de este ladito. Hijos siervos. Lo que puedo decir de esto, hermanos, Efesios 6, del 1 al 3, es que si hay un esposo siervo, le voy a decir algo. Hay una etapa en la vida de los muchachos, sean hombres o sean mujeres, donde es tremendamente importante el ejemplo de papá.
Los varones aprenden a ser hombres viendo a papá. Si papá es caballeroso, si papá trata como una persona más delicada a su esposa, si papá hace todo eso, los hijos varones cuando se casen saben que tienen toda esa herencia y les sale como cultura. Así como cultura, el varón que cree que no debe hacer nada en casa, eso se traslada de generación en generación. De la misma manera, la cultura de Dios debería de trasladarse y se traslada también de generación en generación. Así que, si hay esposo siervo y esposa sierva, ¿usted qué cree que va a haber ahí? Hijos siervos. Aquellos que van a estar dispuestos a servir. Mamita, ¿te puedo ayudar en la cocina? Hoy en día usted tal vez le tiene que decir en determinado momento a uno de sus hijos, mira, hace esto y hace esto. Pero ¿no será que nosotros no sembramos la adecuada semilla? ¿No será que los hijos varones que hoy no quieren estar en casa, sino que quieren estar afuera y ni siquiera ordenan sus cuartos, es porque papá también lo han visto durante todo su desarrollo hacer exactamente lo mismo? Dejar tirada su ropa, dejar tirado aquí, dejar todo desordenado. Acuérdense, estamos haciendo generaciones. Y necesitamos que lo que dice Efesios sea fácil. Y hoy sí termino con esto, solo leyéndolo. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Si nuestros padres nos hubieran enseñado a nosotros con los modelos bíblicos, no en teoría, sino que en práctica, a usted y a mí nos sería muy fácil. Yo le aseguro que muy pocos de nosotros tendríamos que ir a ministrarnos. ¿Usted se ha puesto a pensar que el desarrollo de la iglesia debería de producir el desempleo de los ministradores? ¿Sí? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Los ministradores me imagino que no. Pero nosotros deberíamos de esperar una generación donde nuestros hijos no necesiten toda la administración en la misma cantidad que usted y yo la tuvimos que necesitar. ¿Me está entendiendo? Y si todavía Dios nos da oportunidad de ver nietos, esos nietos también deberían de tener todavía menos necesidad de irse a ministrar. Porque ya se puso a pensar, yo me pongo a pensar eso muy a menudo. ¿Cuánto tendrán que ministrarse mis hijas? Me pongo a pensar. Y mi esposa. Por mi actitud. Me pongo a pensar. ¿Y usted se puede pensar en eso? Sus hijos. ¿Cuántas veces tendrán que ministrarse? ¿Y sabe qué es lo más triste? Que como son hijos de líderes, se pueden estar ahogando si tienen la edad suficiente para poder pensar que si en administración dicen algo de su papá o de su mamá, en el ambiente religioso en el que nos movemos, donde los líderes son perfectos. Porque ese es un ambiente religioso, hermanos. Y muchas veces esos muchachos tienen que callarse la boca. Y esas esposas tienen que callarse la boca de lo que verdaderamente pasa en sus hogares para no dañar a los líderes. Así que se da cuenta usted que tenemos muchos retos. Hemos estado bien por el contexto iglesia,
Ahora dimos un poquito del contexto de casa. Me imagino que vamos a tener que ver algo del contexto de como trabajadores, ¿verdad? El otro rol que tenemos que jugar. Bueno, hermano Tolito nos ayuda con las preguntas. Tenemos por lo menos una media hora para preguntas, pero me gustaría que participaran los que no han participado. Yo los animo a que participen. Sí, hermano, solo como una aportación, a mí me impacta mucho este tema, realmente es bien fuerte para mí, en mi vida. Yo fui hijo, y cómo compagino una cosa con otra, porque yo fui hijo de una madre servil, y yo toda mi vida he dicho, mi mamá sí, me quito el charro, pues, porque digo, qué bárbaro, pero viendo esto, como que las cosas son diferentes, y veo que mi madre tiene 3 hermanas, y las 3 están en la misma situación, y tuve un padre que fue servido, ¿verdad? Y este padre era, pero compaginándolo con lo que la vez pasada usted enseñó, es que cómo encaja en la práctica, yo lo veo, es de que mi madre era permisiva y mi padre era dominante, ¿verdad? Y de alguna manera, digo yo, cómo es Dios de tremendo, porque esto no es mera coincidencia en mí nada más. Yo sé que aquí hay muchos en una situación, pero yo me gozo porque yo digo, Dios, como dice la palabra, nos ha rescatado de la vana manera de vivir de nuestros padres, ¿verdad? Y realmente yo veo, digo, cuántas cosas nos faltan, pero también cómo veo yo, Dios es poderoso para restaurar cualquier cosa, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Yo creo que es bien importante, hermanos, que nosotros podamos apropiar estas verdades para nosotros. Creo que el grupo que se ha invitado es precisamente, tienen ciertas características, ¿verdad? Por lo que yo espero que usted esté verdaderamente sacando provecho. No tenga pena, le van a ir pasando una su champuradita y un cafecito mientras entramos a las preguntas. No crea que es falta de respeto, porque no estamos necesariamente haciendo un culto como que si fuera iglesia, estamos en un discipulado. Así que adelante, hermano Máximo. ¿Cuál sería lo más o qué tendrá más peso delante de Dios, aprender el concepto y vivirlo o estarse ministrando? A ver. La enseñanza trata de que uno aprenda el concepto de un verdadero siervo, tanto en la sierva como el siervo, sí, y tener el concepto no de lo que uno aprende en su cultura, sino en lo que dice la palabra, y poder vivir. Porque también se dice que, usted decía, bueno, los líderes casi no se ministran o no nos ministramos. Entonces, yo pensaba, ¿qué tendrá más valor o más peso delante de Dios? ¿Estarse administrando uno de sus áreas o aprender realmente el concepto de Dios y la palabra? Yo creo que una cosa trae a la otra, porque miren, yo les voy a decir algo. Cuando uno verdaderamente es impactado por la palabra, uno sabe dónde está mal, porque la palabra es como lámpara que ilumina la tiniebla que uno pueda tener. Entonces, cuando uno es consciente que está mal, lo que sigue es buscar a Dios y arreglarse uno si uno lo puede hacer. O si uno está consciente que eso es un área fuerte en uno, buscar la administración. El problema está que nosotros nos quedamos con solo el impacto de la palabra y no damos el otro paso. Ahora, ¿por qué no lo damos? Porque al salir por la puerta de acá, el impacto de la palabra disminuye y empezamos a pensar en nuestra posición. ¿Con quién voy a ir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a pensar? ¿No será que me va a quitar? ¿No será que me va a sentar? Y todos esos pensamientos, todas esas ideas, no nos damos cuenta que son trampas del enemigo. Porque a la larga estamos cayendo
en la misma, lo que algunos llaman el síndrome de Saúl, que es quedar bien con los hombres y no quedar bien con Dios. Porque Saúl por eso desobedeció. Porque el pueblo dice que se le iba, quería quedar bien. Y todavía le dijo, Samuel, ya cuando llegó Samuel, hónrame delante de los hombres. Y ya Samuel le había dicho que le habían quitado el reino. Y todavía quería que lo honraran delante de los hombres. Entonces muchas veces nosotros preferimos la honra de los hombres que la honra de Dios. Aarón también, por temor a los hombres, hizo un becerro de oro y llevó a un pueblo totalmente al contrario del plan de Dios. Entonces yo creo, hermano, que una cosa va con la otra. Por ejemplo, hoy estuve yo con los pastores, algunos hermanos aquí estuvieron en el estudio de pastores. Yo no estuve, llegué tarde lamentablemente al primer tema, pero me parece que se complementó mucho con el segundo. Y el pastor que hablaba, que tomó la palabra, habló muy fuertemente, hermano. Y yo creo que de parte de Dios. Pero yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros los pastores con esa palabra, si nos encontramos que fuimos aludidos, vamos a buscar ayuda? ¿Y cuántos nos vamos a hacer los locos? ¿Me entiende? Ese es el punto. En la medida que nosotros busquemos realmente al Señor, en la medida que llevemos a la práctica, porque aquí están, gracias a Dios, por aquellos que abogaron porque vinieran las esposas para este curso, porque muchos de ustedes van a tener que ir a platicar, no a pelear, no, a platicar. Tampoco aprovecharse, ya viste lo que dijo el hermano Sergio, porque cada mujer que dice, que agarra la voz del pastor para darle duro a su esposo, está mal. No es sabia. Bueno, sigamos con porque yo me pongo a predicar, ese es el problema mío. Sergio, sí, lo que me llama a mí la atención para ponerle base bíblica es lo que está en Efesios 5, versículo 21 y 22, donde dice, sometiéndoos unos